¿Qué onda? Hoy tenemos un platillo exquisito. Cerdo con vegetales al estilo chino. Aquí tenemos aproximadamente 2,5 libras de lomo de cerdo. Y lo que voy a hacer es cortarlo en tiras. Cuando terminemos de cortar la carne, la ponemos en un recipiente o en un plato. Nos lavamos las manos muy bien antes de tocar otras cosas. Esta tabla yo la utilizo solamente para cortar carne. Y ahora lo que voy a hacer es lavar la tabla, el cuchillo y luego limpiar la mesa. Ahora le vamos a agregar a la carne 2 cucharadas de salsa soya, la salsa negra, una cucharadita de pimienta negra, una cucharada de jengibre picado, una cucharada de maicena y una cucharadita de sal. Lo mezclamos y lo dejamos reposar por mientras cortamos los vegetales. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar los vegetales. Aquí tengo aproximadamente unos 200 gramos de habichuelas. Vamos a cortar a lo largo la mitad de un chile dulce. Este es un chile dulce amarillo. Aproximadamente unos 5 dientes de ajos también cortados a lo largo. Una zanahoria también cortada a lo largo. Cebollinas verdes cortadas en 3 pedazos. Vamos a lavar y cortar 2 patastes. En otros lugares le llaman chayotes. La manera como estamos cortando los vegetales es muy parecido al chop suey hondureño y también los vegetales que estamos utilizando son muy similares. Aquí ya tenemos el pataste, el chile dulce, la zanahoria, las habichuelas, las cebollas, las cebollinas y los ajos. Vamos a sofreír con 2 cucharadas de aceite de ajonjolí la carne como por unos 5 minutos a fuego alto. Para hacer esta receta, si tienen la olla wok es mucho mejor. Esta es la que yo utilizo cada vez que hago el chop suey hondureño o esta clase de recetas. Luego sacamos la carne de la olla y la ponemos en un recipiente. Ponemos un par de cucharaditas del aceite de ajonjolí otra vez y sofreímos los vegetales. Vamos a sofreír como por unos 3 a 5 minutos a fuego alto. Y luego agregamos la carne otra vez. Le agregamos un par de cucharadas de salsa de oyster, 2 cucharadas de salsa soya y 2 cucharadas de vino de arroz. A este punto pueden probar la comida a ver si necesita sal. Recuerden que cada salsa soya es diferente. Yo puse una cucharadita de sal cuando condimentamos la carne y puse una cucharadita de sal ya al final. Ya para finalizar le agregamos una taza de ya sea cacahuates o cashews, que son arándanos. También pueden ponerle semillas de ajonjolí. Y aquí les estoy poniendo la lista de los ingredientes. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas en los comentarios y buen provecho. Nos vemos para la próxima. Bye bye.